Bueno, vamos a empezar entonces ahora con el teórico de espectroscopia infrarroja. Quería controlar que estuviera grabando. Bueno, el fundamento de esta técnica, que es un poquito más complicada que la infrarroja, es que ahora el estímulo es radiación electromagnética también, pero de la zona de ondas de radio. Y además de todas las técnicas de radiación electromagnética que vimos hasta ahora, siempre el campo eléctrico era el responsable de los procesos físicos que ocurrían. En este caso es el campo magnético el que es responsable de los procesos que ocurren en la resonancia magnética nuclear, de ahí el nombre. Entonces, es radiación electromagnética, pero el campo magnético de la radiación electromagnética. Y la onda es ondas de radio, o sea que estamos hablando de fotones de muy, muy baja energía. La muestra está formada por moléculas que contienen hidrógeno en un solvente deuterado, o sea, en un solvente donde no hay hidrógeno, sino que hay deuterio. Y la respuesta es absorción de radiación. ¿Para qué se absorbe la radiación? Para cambiar el spin del núcleo. Por eso es zona de la zona de la radiación es el campo magnético, porque es el que afecta el spin del núcleo. O sea, el spin que tiene que ver con la rotación del núcleo. Y estamos hablando de rotación nuclear, o sea, solo para que lo recuerden, el núcleo de hidrógeno tiene un solo protón en el núcleo. O sea, el hidrógeno es un protón en el núcleo y un electrón. El deuterio, por ejemplo, tiene un protón en el núcleo, un neutrón y un electrón. Y el tritio tiene en el núcleo un protón, dos neutrones y un electrón. O sea, en este caso, el hidrógeno solamente tiene un protón en el núcleo que gira, que rota, que tiene spin, y ese es el spin que nosotros vamos a alterar o a modificar o con el que vamos a hacer interactuar la radiación electromagnética. Solo para que nos ubiquemos en qué parte estamos acá. Ya estamos provocando cambios del spin del núcleo, no del spin del electrón, sino del núcleo. Y estamos trabajando en la zona de radiofrecuencia, o sea, una zona de muy baja energía, longitud de onda muy grande. Como para que empecemos a pensar en cómo es la teoría de la resonancia magnética nuclear. Acá están representados los núcleos, los espines nucleares. O sea, los núcleos están orientados en una molécula, están todos orientados al azar. Vamos a suponer que estos son todos núcleos de hidrógeno. Como tiene un solo protón, acá en el núcleo pasa lo mismo que en los electrones. O sea, cuando yo tengo un número par de protones, por ejemplo, si tuviera un átomo con dos protones, o con un protón y un electrón, como en el caso del deuterio, cada uno ocupa o tiene un spin, digamos, opuesto. O sea que no hay spin neto en esos casos, ¿sí? Entonces, para que una molécula, un núcleo, absorba radiación de la zona de la frecuencia de radio, necesitamos que haya spin neto, ¿sí? Entonces, para que haya spin neto, no tiene que haber un número impar de partículas subatómicas en el núcleo. Entonces, vamos a suponer que estos son todos núcleos de hidrógeno que tienen un solo protón en el núcleo y están todos orientados al azar los espines, o sea, están totalmente girando en direcciones totalmente al azar. Cuando yo coloco todos esos núcleos en un imán grande, en un gran imán, que estoy aplicando con un imán, un campo electromagnético, estoy ubicando esos núcleos en un campo magnético. Cuando yo coloco todos esos núcleos en un gran imán, todos los núcleos se colocan alineados con la dirección del campo magnético externo. O sea, se colocan en un estado que se conoce con el nombre de spin alfa. ¿Sí? Es un estado donde están en la misma dirección, el spin se acomoda en la misma dirección que el sentido del campo magnético.
Perdón. Ese sería el estado fundamental. Cuando absorbe radiación electromagnética de la zona de las ondas de radio, ¿qué es lo que pasa? El spin rota. Entonces se pone en contra de la posición del campo externo. Por eso necesita más energía para ubicarse en contra del campo. Y a ese spin que está que tiene el spin contrario al del campo externo, se le denomina spin beta. ¿Ah? Entonces, cuando yo aplico un campo magnético externo a una muestra que tiene núcleos de hidrógeno, los núcleos se acomodan todos en posición spin alfa. Cuando yo le doy la energía de un fotón, y ese sería el estado fundamental. Cuando yo le doy la energía de un fotón, toma la energía para oponerse a el campo externo. Y a ese spin se le denomina spin beta. Estos serían spin alfa o spin beta. Spin alfa o spin beta en otra forma de dibujarlo nada más. Entonces, muchos núcleos se comportan como si giraran sobre su eje, tienen spin nuclear neto. Por eso pueden interactuar con campos magnéticos aplicados exteriormente. Por supuesto que para eso necesito un número impar de partículas subatómicas en el núcleo, ¿sí? Para que haya spin neto. Si no, se anulan mutuamente los spins. En ausencia de campo magnético, los ejes de rotación están orientados al azar. Cuando los núcleos se colocan dentro de un imán, de un campo magnético externo, adoptan orientaciones específicas a favor o en contra del campo magnético aplicado, y esas dos orientaciones difieren en energía. La orientación a favor tiene menor energía y la orientación en contra tiene mayor energía. La diferencia energética entre esos dos estados de spin aumenta con la intensidad del campo magnético aplicado. ¿Qué significa? Que ese delta de energía entre el estado de spin alfa y spin beta depende de la fuerza del campo magnético y de la frecuencia, y eso también afecta la frecuencia del fotón que va a necesitar para pasar de un estado de spin alfa a un estado de spin beta. Cuando un núcleo expuesto a un campo magnético se estimula con la radiación electromagnética correcta, o sea, con una frecuencia de un fotón adecuada, se dice que está en resonancia, absorbe esa radiación para cambiar la orientación del spin y la absorción se registra, o sea que aparece como un pico en un espectro. En algunos libros van a encontrar a B como H, es lo mismo. ¿Qué significa esto entonces? Que a medida que aumenta la intensidad del campo magnético externo, aumenta la diferencia energética entre el estado de spin alfa y el estado de spin beta. O sea, por ejemplo, si yo voy aumentando la intensidad del campo magnético aplicado, campo externo, esta sería la diferencia entre spin alfa, energética entre spin alfa y spin beta para cuando aplico este campo magnético, y si el campo magnético que aplico es mayor, aumenta la diferencia energética entre el estado de spin alfa y spin beta. ¿Está? O sea, al aumentar la intensidad del campo magnético externo, aumenta la diferencia energética entre los estados de spin alfa y spin beta. Eso es muy importante a la hora de entender la resonancia magnética nuclear. Y obviamente va a depender de cuánto sea el campo magnético aplicado, la energía del fotón que va a necesitar para pasar de alfa a beta. ¿Está bien? O sea, si yo le aplico más campo magnético, voy a necesitar más energía o un fotón de mayor energía para que pase de spin alfa a spin beta. Estas son cómo se van relacionando la frecuencia del fotón con el campo magnético aplicado. Es una imagen que muestra lo mismo que recién. Si yo tengo una diferencia de frecuencia de 100 MHz entre spin alfa y spin beta, es porque tengo 2,3 teslas de intensidad del campo magnético. Ahora, en la historia de la resonancia magnética nuclear ha ido aumentando las frecuencias. Los equipos más modernos, cuanto más
moderno es el equipo, más frecuencia tiene. De hecho, cuanto más frecuencia tiene, mejor, porque cuanto más se diferencian el estado de spin alfa y spin beta, la técnica es mucho más capaz de descubrir estructuras. Los resonadores de 500 MHz necesitan un campo magnético, generan un campo magnético de más o menos 12 teslas para poder provocar esa diferencia entre el estado de spin alfa y el estado de spin beta, que se representa más un medio cuando está a favor del campo, menos un medio cuando está en contra del campo externo. Los picos de absorción dependen de tres aspectos fundamentales. Por un lado dependen del desplazamiento químico, por otro lado depende de la concentración de núcleos y por otro lado del acoplamiento spin a spin. Eso es lo que va a hacer que un núcleo de hidrógeno absorba radiación en un punto de energía o en otro. Vamos a ir viendo cada uno de ellos porque acá está lo más importante de la resonancia magnética nuclear para entenderla. El desplazamiento químico, esto tiene que ver con qué tipo de hidrógeno o el hidrógeno al lado de quién está cuando va a absorber radiación de la zona de radiofrecuencias. A ver, los núcleos de hidrógeno son todos iguales, ¿tá? Si fuera solamente la estructura del átomo lo que influenciara en la resonancia magnética nuclear, todos los picos de hidrógeno saldrían en el mismo punto, o sea, no habría diferencia, todos absorberían la misma radiación, la misma frecuencia. Esto no es así porque los núcleos de los átomos no están solos, sino que alrededor de esos átomos están los electrones. Entonces, en realidad, la absorción de radiación por parte del núcleo de hidrógeno depende de cuán cerca tenga el electrón. Recuerden que el átomo de hidrógeno es un núcleo que tiene el protón y tiene un electrón alrededor. Ese electrón es muy importante a la hora de porque afecta a la absorción a la energía que absorbe el hidrógeno. Esos electrones están, que también tienen un spin, que el spin del núcleo, el electrón también tiene un spin, y ese spin genera un campo magnético que siempre es pequeño, pero se opone al campo externo. O sea, el spin del electrón genera un campo magnético que se opone al campo externo aplicado. Entonces, el núcleo, cuando tiene muy cerquita el electrón, ¿qué va a pasar? Siente el campo magnético que siente es menor que si ese electrón está más lejos. Ahí lo vamos a ver. Esto es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, de la magnitud del campo que realmente siente el núcleo de hidrógeno cuando tiene el electrón. Por ejemplo, si este es el núcleo de hidrógeno que tiene a su electrón alrededor y este es el campo magnético externo, ¿sí? El electrón que está girando alrededor del núcleo produce un campo magnético que se opone se opone al externo. Entonces, la energía que realmente está sintiendo el protón es esta. O sea, no es todo este campo, esta energía magnética, sino la diferencia entre toda esta energía menos la del electrón.
Este sería el campo magnético efectivo o campo magnético neto que siente el hidrógeno, el núcleo de hidrógeno, debido a la influencia del electrón que se opone al campo. Y ese campo magnético neto es el que me da la diferencia entre spin alfa y spin beta. ¿Sí? Porque, si se acuerdan, el campo magnético, al aumentar el campo magnético, aumenta la diferencia entre spin alfa y spin beta, al disminuir, disminuye. Y esa es la diferencia de energía que tiene que tener el fotón para que pase de spin alfa a spin beta. Ese efecto que produce el electrón que gira alrededor del núcleo de hidrógeno, oponiéndose al campo, se denomina apantallamiento electrónico. ¿Sí? Que cuanto más cerca del núcleo está el electrón, más lo va a apantallar. ¿Qué significa? Más se va a oponer al campo. O sea, va a generar una fuerza opuesta al campo mayor. En cambio, cuando el electrón está lejos del núcleo de hidrógeno, ofrece menor apantallamiento y por lo tanto genera una fuerza opuesta menor. ¿Tá? Al campo magnético externo lo vamos a llamar B0, al campo magnético efectivo que siente el núcleo de hidrógeno lo vamos a llamar B sub F, y al campo magnético del electrón que se opone al campo magnético externo lo vamos a llamar B sub L, que disminuye la energía, digamos, del campo magnético externo, que se opone. Si todos los protones estuvieran apantallados igual, todos estarían en resonancia a la misma frecuencia. Pero la protección depende del entorno químico. O sea, cuán cerca tenga el electrón el núcleo de hidrógeno o cuán lejos lo tenga depende de al lado de qué átomo esté. ¿Sí? A dicho fenómeno, es decir, la variación de la frecuencia de resonancia de un determinado núcleo respecto a la frecuencia teórica, se le denomina desplazamiento químico y se representa por la letra griega delta. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un hidrógeno que está unido a un átomo que tiene un átomo que es poco electronegativo, lo vamos a llamar X cualquiera. Entonces, los electrones van a estar al medio entre los dos átomos. ¿Tá? El electrón del hidrógeno, el electrón del átomo X cualquiera. Este electrón está más cerca del hidrógeno que este. Acá vamos a suponer que este átomo I es más electronegativo. Al ser más electronegativo, atrae a los electrones. ¿Y qué hace? Aleja a los electrones del núcleo de hidrógeno. Entonces, cuando el hidrógeno está al lado de un átomo que es poco electronegativo, o sea, no tiene capacidad para atraer electrones, va a tener el electrón más cerca, entonces va a sentir mayor apantallamiento que si está al lado de un átomo más electronegativo que es capaz de atraer electrones, y entonces lo deja como más desapantallado al hidrógeno, lo deja como más, al tener los electrones más lejos, siente menos el efecto de la fuerza que se opone del electrón al campo magnético externo. Vamos a tratar de explicarlo en varias filminas para que esto se entienda. ¿Tá? Entonces, este hidrógeno está más apantallado porque tiene los electrones más cerca y este hidrógeno está menos apantallado porque este átomo le quitó un poco de electrones porque es más electronegativo al atraerlos, entonces lo deja más desapantallado o menos apantallado. Así se ve un espectro de RMN, donde en el eje Y está la intensidad de la absorción de la radiación y en el eje X está el desplazamiento químico o delta. Ahora, ¿qué hace que absorba acá o absorba acá? Estos son distintos núcleos, estos son núcleos de hidrógeno que absorben en distintas zonas, ¿sí? Acá se ubica el 0 y acá se ubica el 5, o sea que acá, hacia allá se produce el desplazamiento químico.
Entonces, vamos a ver es cuál es la causa de que algunos núcleos absorban en esta zona del espectro y otros núcleos absorban acá. Esa es la idea, porque eso permite a hacer un análisis de estos espectros para determinar las estructuras químicas de los compuestos con carbono e hidrógeno. Vamos a suponer que tenemos dos núcleos. Acá tenemos un núcleo de hidrógeno que está al lado de un oxígeno. Como está al lado de un oxígeno que es muy electronegativo, ¿qué es lo que pasa? Tiene a su electrón más lejos. O sea que está menos apantallado, un apantallamiento menor. Y vamos a suponer que tenemos otro hidrógeno, acá otro núcleo, pero que está al lado de un carbono que es menos electronegativo que el oxígeno, así que el electrón lo tiene más cerca del núcleo. Obviamente, y acá vamos a suponer que estamos poniendo un campo magnético externo. ¿Para qué? Para alinear los espines del núcleo a ese campo magnético externo. Y lo vamos a dejar constante ese campo magnético externo. Vamos a suponer que acá estos son los extremos de energía del campo, ¿sí? Que da el campo magnético, la energía mayor y la energía menor. Como cada núcleo este núcleo tiene los electrones más lejos, siente menos el efecto de apantallamiento, por lo tanto, vamos a suponer que este sería el vector de la fuerza que se opone al campo magnético externo, ¿sí? Por lo tanto, este sería el campo magnético neto que siente ese núcleo. Por lo tanto, en este caso, la diferencia entre spin alfa y spin beta va a estar justamente dada por el campo magnético neto que siente el núcleo de hidrógeno. Lo vamos a llamar a esa diferencia energética, la vamos a llamar delta 1, y obviamente para que pase el spin alfa a spin beta, lo que va a necesitar es un fotón, con una frecuencia que tenga esta diferencia energética. ¿Sí? Ese fotón es el que va a provocar que pase de spin alfa a spin beta y va a ser absorbido. En el caso del otro núcleo, de este núcleo de hidrógeno que tiene el electrón mucho más cerca, el efecto del electrón es que se opone mucho más. O sea, el vector de oposición al campo magnético externo es mucho más grande que en este caso. Por lo tanto, el campo magnético efectivo o neto es mucho menor que en este caso. Y la diferencia energética entre el estado alfa y beta es mucho más chica. O sea, que yo necesito un fotón de menor energía para pasarlo de spin alfa a spin beta. ¿Sí? Por lo tanto, como habíamos visto recién, este hidrógeno que está unido a un oxígeno va a necesitar un fotón de mayor frecuencia para pasar de spin alfa a spin beta que este núcleo que está unido al carbono, que va a necesitar un fotón de menor frecuencia para pasar de spin alfa a spin beta. Eso está relacionado con que el aumento entre de la fuerza del campo magnético neto es hacia allá. O sea, estamos aumentando hacia allá la energía del campo externo neto que sufre o que siente el núcleo. El externo es constante. Lo que pasa es que debido al efecto del electrón, el campo magnético neto que sufre o que siente el núcleo cambia, justamente por culpa de ese electrón. Entonces, esto cómo se vería en un espectro de resonancia magnética nuclear. En un espectro de resonancia magnética nuclear, donde graficamos la intensidad en función del desplazamiento químico, lo que estamos viendo es que en esta zona, cuanto más desapantallado o menos apantallado están los núcleos, los picos se corren hacia esta zona, ¿sí? Y esta zona es una zona de mayor frecuencia.
Mientras que los picos que tienen los electrones, los núcleos más apantallados, se corren hacia esta zona, que es una zona de mayor frecuencia. ¿Tá? O sea que la frecuencia aumenta en este sentido. Cuando tenemos el campo externo constante. ¿Tá? O sea, en esta misma, tal como lo dibujé acá, es como se van ubicando los picos en un espectro de resonancia magnética nuclear. Ahora, uno en un equipo de resonancia magnética nuclear puede variar o el campo externo o la frecuencia. Obviamente no se varían los dos a la vez. O sea, uno tiene que permanecer constante. En los equipos más modernos y los equipos, los resonadores que se usan para elucidación de estructuras, lo que se mantiene constante es la frecuencia, no el campo. ¿Por qué? Porque en realidad es mucho más, con una buena embobinado, es mucho más preciso modificar el campo, y se usa entonces una frecuencia monocromática de la onda de la zona de ondas de radio. Entonces, en los equipos más modernos, en los equipos en general, lo que se mantiene constante es la frecuencia. Yo acá les di el ejemplo de mantener constante el campo. Entonces, ¿qué pasa cuando mantengo constante la frecuencia? ¿O qué debería pasar? Esto es solamente para que vean cómo al aumentar el campo magnético aumenta la diferencia entre alfa, spin alfa y spin beta. Acá está. Este sería. De nuevo, si yo tengo un núcleo de hidrógeno al lado de un oxígeno, está más desapantallado o menos apantallado que cuando tengo un núcleo de hidrógeno al lado de un carbono. ¿Sí? Entonces, este tiene los electrones más cerca y este tiene los electrones más lejos. En los equipos que necesito que tienen frecuencia constante, lo que yo necesito es que la diferencia entre spin alfa y spin beta sea la misma, sea constante. ¿Sí? Esa sería la condición para este tipo de instrumentos. Generalmente los equipos más nuevos tienen frecuencias de 500 MHz para arriba. Los más nuevos tienen 1 tera, son muy muy potentes, necesitan imanes muy muy potentes. Entonces mantengo la frecuencia constante y voy modificando el campo. Ahora, ¿cómo? Porque este núcleo que tiene los electrones más alejados, los electrones se oponen al campo mucho menos que este núcleo que tiene los electrones más cerca. Entonces vamos a suponer que, la idea sería entonces que el fotón tiene la misma frecuencia siempre, porque mantengo constante la diferencia entre spin alfa y spin beta. Entonces, en este caso, lo que yo necesito es que el campo neto sea constante. ¿Sí? Pero para que el campo neto sea constante, el campo externo va a tener que variar. ¿Por qué? Porque en este caso se opone la fuerza que se opone al campo externo es mucho menor que esta. Porque este tiene los electrones más cerca, es más apantallado. Entonces, el campo neto, el campo neto o el campo externo va a tener que variar. En este caso, yo le voy a tener que aplicar un campo de menor fuerza que en este caso. Acá le tengo que aplicar un campo de mayor fuerza y acá le tengo que aplicar un campo de menor fuerza. Entonces, cuando yo tengo núcleos que están bien desapantallados, necesito menos energía del campo para poder lograr que ese fotón sea absorbido, mientras que cuando yo tengo núcleos más apantallados, voy a necesitar campos de mayor energía para poder lograr la absorción de ese fotón. Entonces,
En este caso, el campo magnético 2 tiene que ser mayor que el campo magnético 1. Entonces, en estos equipos, que son los equipos que se utilizan, se mantiene constante la frecuencia y lo que uno modifica es el campo, va modificando el campo hasta que se logra la absorción. ¿Tá? Entonces, en estos casos donde el desplazamiento químico en realidad, ¿qué es? En el eje Y gráfico la intensidad, hacia allá para poder lograr que el fotón sea absorbido, que tiene la frecuencia constante, hacia allá tengo que ir aumentando la intensidad del campo. O sea, acá con un campo externo mucho menor, logro pasar de spin alfa a spin beta. En cambio, acá para que pase de spin alfa a spin beta, como tengo una fuerza que se opone mucho mayor, necesito un campo mayor. Entonces, en este caso, se ve que hacia la derecha aumenta la intensidad del campo magnético externo. ¿Está bien? Entonces, el espectro de resonancia magnética nuclear, en la zona hacia la izquierda están los campos menores y hacia la derecha están los campos mayores. Acá también se les llaman campos bajos y a estos también se les llaman campos altos. Pero la frecuencia es constante. Entonces, si este es el espectro de resonancia magnética nuclear, donde graficamos intensidad en función de desplazamiento químico, estos núcleos están menos apantallados por los electrones, entonces sienten un campo externo mayor, un campo neto, un campo efectivo mayor que estos. Estos están más apantallados y sienten un campo magnético efectivo menor. O sea que hacia allá está aumentando el campo magnético efectivo si el campo externo es constante. ¿Sí? Si el campo externo es constante, este tiene menor frecuencia y este tiene mayor frecuencia. ¿Sí? En cambio, si mantengo constante la frecuencia, la intensidad del campo aumenta al revés, aumenta para allá. Donde esta es la zona de campos altos y esta es la zona de campos bajos. ¿Sí? Entonces, esta es la zona de frecuencias bajas, esta es la zona de frecuencias altas, si mantengo constante B, el campo B0, o sea, el campo externo. En cambio, si mantengo constante la frecuencia, la intensidad del campo magnético aumenta hacia allá. Por lo tanto, en un espectro de NMR, donde ya sabíamos que la intensidad y el desplazamiento químico va desde 0 hacia allá, esta es la zona donde están los núcleos menos apantallados, esta es la zona de los núcleos más apantallados, esta es la zona de los campos más bajos, campos magnéticos más bajos, esta es la zona de los campos magnéticos más altos, y como la frecuencia se mantiene constante, la intensidad del campo magnético externo aplicado aumenta hacia allá. Vamos a ver, por ejemplo, el metanol. Este hidrógeno, que está marcado con círculo, está más desapantallado o menos apantallado, porque está al lado de un oxígeno, que estos tres, que están más protegidos o más apantallados. Por lo tanto, estos sienten un campo magnético mucho menor que este. Este siente un campo magnético mucho más alto, ¿sí? Se absorbe a un campo mucho menor, mientras que estos absorben a un campo más alto. Entonces, acá está. Este es el pico de este hidrógeno, que está hacia la izquierda en un campo menor, y este es el pico para los tres hidrógenos. Como estos tres hidrógenos son iguales, no tienen diferencia energética, entonces se ve un solo pico. ¿Sí? Entonces, esos tres electrones, esos tres protones absorben a un campo mayor, campo alto, mientras que este protón absorbe a campo bajo, a un campo menor, porque está menos apantallado.
La frecuencia aumentaba para allá y el campo magnético aumentaba para allá. Como es difícil medir exactamente el campo magnético al cual un protón absorbe radiación, un método mejor es determinar los desplazamientos químicos con respecto a un punto de referencia. En la resonancia magnética nuclear, se utiliza el tetrametilsilano como porque se sabe que en el tetrametilsilano, comparado con todos los compuestos orgánicos, los protones están muy protegidos, muy apantallados. Entonces es el que está bien a la derecha. Entonces ese se usa como referencia para el ajuste de cero, del cero de delta. A la señal de absorción del TMS se le asigna arbitrariamente el valor 0 de la escala. Y las unidades de escala se miden en delta. ¿Tá? Entonces, al 0 se lo ajusta con el TMS, que es el compuesto químico donde todos los protones están muy apantallados. No hay más apantallados que eso en los compuestos orgánicos, o por lo menos no los que se trabaja normalmente, y a eso se usa para ajustar el 0 de la escala. Todos los hidrógenos van a estar menos apantallados que en el TMS, en las estructuras orgánicas. Bueno, y acá está lo que vimos recién, el menos apantallado está a campo menor y los más apantallados a campo mayor. Los desplazamientos químicos de hidrógeno en distintos compuestos, bueno, acá está el TMS, que están bien apantallados, y todos cuando están hidrógenos unidos a carbonos, que no le atraen mucho los electrones, están más apantallados que cuando tengo hidrógenos que están al lado de carbonos, por ejemplo, que tienen cloros, o hay oxígenos en la molécula, los oxígenos suelen atraer mucho los electrones, entonces hacen que estén todavía más desapantallados los hidrógenos. Estos son desplazamientos químicos del hidrógeno más comunes. Entre 0 y 1,5 están todos los desplazamientos de hidrógeno frente a carbonos que tienen solamente carbono e hidrógeno. Entre 1,5 y 2,5, cuando al lado del carbono que está unido el hidrógeno hay un doble enlace. Cuando hay un átomo halógeno, oxígeno, nitrógeno, se van corriendo desplazándose a la izquierda. A 4,5, 6,5 cuando hay un doble enlace. Este es un raro, el anillo aromático, porque el anillo aromático digamos, ese hidrógeno estaría como muy rico en electrones, no pobre en electrones, pero bueno, ya vamos a ver qué pasa con el anillo aromático. Y cuando está unido a un carbonilo, se lleva todos los electrones del carbonilo, por eso lo deja bien desapantallado. Bueno, vamos a continuar. Justo se hizo mucho ruido. Bien, entonces, esto sería en general los desplazamientos químicos de hidrógeno. El caso del anillo aromático es un caso especial, porque a pesar de que tengo muchos electrones, o sea, es una estructura muy rica en electrones y que debería apantallar más a los hidrógenos, en realidad, en este caso, los electrones, en lugar de oponerse al campo, se apoyan, lo suman. En lugar de dar una energía menor opuesta al campo, dan una energía a favor del campo. Entonces, por eso es que se produce el efecto neto sobre el núcleo de hidrógeno es mayor. Por eso se desplaza hacia un campo más bajo todavía. Es un campo magnético inducido, en realidad. Otro factor que afecta a la posición en realidad a la intensidad de la señal, es la concentración de núcleos, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo los tres núcleos, estos absorben en esta zona, porque los tres son iguales, son perfectamente iguales. Entonces, esta señal integra para 3 hidrógenos. Y los tres son iguales, son equivalentes, son hidrógenos
que tienen la misma energía, tienen la misma, los electrones están a la misma distancia de los núcleos y son 9. Entonces, por eso es que este pico integra para 9, tiene mayor intensidad. Entonces, la concentración de los núcleos lo que hace es cambiar la intensidad de la absorción. Otro factor que afecta a la absorción de radiación de la resonancia magnética nuclear es lo que se conoce como acoplamiento spin-spin. En realidad, para que se produzca el acoplamiento spin-spin, yo tengo que trabajar con una función del instrumento que aumenta la sensibilidad. O sea, si yo no aumento la sensibilidad, habría un solo pico de absorción. En cambio, si aumento la sensibilidad al modo de acoplamiento, se observa que cada pico se desdobla en otros picos más chiquitos. El fenómeno se conoce como desdoblamiento spin-spin y se debe a que los núcleos que están unidos a átomos carbonos vecinos al núcleo que estoy midiendo interactúa con ese núcleo de hidrógeno. Entonces, además de ser afectado por la protección del electrón, es afectado por la presencia de otros hidrógenos en átomos carbonos vecinos. Vamos a suponer que estos son dos átomos de carbono unidos a dos hidrógenos, ¿sí? La presencia de este hidrógeno en este átomo de carbono vecino afecta a este hidrógeno, ¿sí? Y todo va a depender de si está a favor o en contra del campo. ¿Está? Provoca un desdoblamiento de la señal de dos picos, un doblete. Entonces, por ejemplo, este carbono, ¿sí? Está unido a... Tengo dos hidrógenos que son equivalentes, o sea que uno debería decir que tendría que tener una sola señal. Si esta es el pico del hidrógeno del desplazamiento químico del B, y este carbono vecino tiene un hidrógeno acá, ese hidrógeno puede estar a favor del campo o puede estar en contra del campo. Si está a favor del campo, entonces ¿qué va a pasar? Se va a desplazar hacia campo menor, la señal. Esta sería la señal si no lo estuviera usando en el modo de acoplamiento. Tendría un solo pico debido a estos hidrógenos. ¿Sí? Un solo pico. Ahora, si lo pongo en el modo de acoplamiento, empieza a sentir el protón que está en el carbono vecino. El carbono vecino tiene un protón. Ese protón puede estar a favor del campo o en contra del campo. Si está a favor del campo, entonces ¿qué va a pasar? Estos picos van a absorber a un campo menor. Ahora, si ese protón se opone al campo, voy a necesitar más intensidad de campo magnético para que absorba. ¿Sí? Entonces se corre a campo mayor. Por eso se dice que cuando los núcleos tienen un átomo de carbono que tiene un solo protón, la señal se desdobla en dos. La cantidad de desdoblamiento depende de cuántos vecinos tenga o cuántos hidrógenos tenga el vecino. Por ejemplo, este sería mi protón, el que estoy midiendo. Si el átomo carbono vecino tiene dos protones, ¿qué puede pasar? Que esos dos protones estén a favor del campo, en contra del campo o uno y uno. Por eso se produce un triplete. Uno y uno a favor del campo o en contra del campo. Este sería, por ejemplo, este hidrógeno. Estoy midiendo este hidrógeno. Este hidrógeno tiene un átomo de carbono vecino que tiene dos núcleos de hidrógeno. Estos núcleos de hidrógeno pueden estar los dos a favor del campo, los dos en contra del campo o uno y uno. Si los dos están a favor, sería este. Uno y uno sería este y los dos en contra sería este. Entonces la señal se produce este núcleo en lugar de producir un solo pico,
produce 3 picos, un triplete. Entonces, si yo estoy midiendo este hidrógeno, que tiene carbonos sin hidrógenos, es un singlete porque no tiene ningún hidrógeno que pueda afectar a su señal. Si sigo midiendo este hidrógeno, pero que tiene en el carbono vecino un hidrógeno, ese hidrógeno puede estar a favor del campo, genera esta señal, o en contra del campo externo, genera esta señal. Por eso produce un doblete. Si yo tengo 2 hidrógenos en el carbono vecino, ¿qué puede pasar? O los dos están en contra, o los dos están a favor, o uno y uno. Si los dos están a favor, me da esta señal. Si los dos están en contra, me da esta señal, y uno me da esta señal. Por eso tengo un triplete. Si el carbono vecino tiene 3 hidrógenos, ¿qué es lo que puede pasar para este? Y los 3 pueden estar a favor. Sería este. Los 3 pueden estar en contra. Sería este. Y después, 2 y 1 o 2 y 1 me dan estos dos. Por eso me dan un cuarteto o un cuádruplete. Hay una regla que se llama la regla de n+1, donde la cantidad de picos que yo veo para el núcleo es igual al número de hidrógenos que tiene el carbono vecino más 1. Esas son las cantidades de picos que voy a ver en un desdoblamiento spin-spin. Entonces, por ejemplo, este hidrógeno tiene un hidrógeno el carbono vecino, 1 más 1, 2, que veo doble. Este hidrógeno tiene 2 hidrógenos en el carbono vecino, 2 más 1, 3, de un triplete. Este hidrógeno tiene 3 hidrógenos en el carbono vecino, 3 más 1, 4, de un cuádruplete. Esa es la regla. Vamos a ver este caso. Estos 3 hidrógenos lo nombramos, perdón, vamos a empezar por acá. Estos 2 hidrógenos los vamos a nombrar A los dos. ¿Por qué A a los dos? Porque los dos tienen la misma apantallamiento. Los dos están al lado del carbono que tiene un cloruro, o sea que los dos tienen el apantallamiento exactamente igual. Y estos 3, que están los 3 unidos al mismo carbono, también tienen el mismo apantallamiento. Por eso estos hidrógenos los vamos a llamar A y a estos 3 B. Obviamente, este hidrógeno no tiene el mismo apantallamiento que este. Este está más desapantallado que este, porque estos están unidos a carbono. Entonces este tiene los electrones más lejos. ¿Sí? Entonces veamos. Este tiene que ser el pico de B, que está más apantallado, y este tiene que ser el pico de A, que está menos apantallado. Campo alto, campo bajo. Ahora, vamos a empezar por acá. ¿Cuántos hidrógenos tiene el carbono vecino de A? Este carbono vecino de A tiene 3 hidrógenos. 3 hidrógenos más 1, 4. Tengo que tener un cuarteto. 1, 2, 3, 4. O sea que tengo un pico desdoblado en 4 para A. Mientras que estos, que son los hidrógenos B, el carbono vecino tiene 2 hidrógenos. 2 más 1, 3. Un triplete. ¿Sí? Y acá está el TMS. Veamos este caso. Este hidrógeno que está unido a este carbono tiene 2 bromos, mientras que estos 2 hidrógenos unidos a este carbono tienen un solo bromo. Obviamente estos 2 bromos atraen más electrones, desapantallan más a este hidrógeno y este bromo, entonces estos hidrógenos están más apantallados que este. Como estos están más apantallados, estos serían los hidrógenos B y estos serían los hidrógenos A, menos apantallados. En el caso de este hidrógeno, que es el A, el carbono vecino tiene 2 hidrógenos. 2 más 1, la regla de acoplamiento, 3. Por eso esto es un triplete. Y estos, que son el hidrógeno B, el vecino tiene un solo protón, por lo tanto tengo un doblete. Estos 3 picos integran para un solo protón. O sea, tienen una intensidad dada por un solo protón. Mientras que la intensidad, por eso estos picos son más intensos, porque integran para 2 protones. ¿Vale? Más apantallado, menos apantallado. Integra para 2 hidrógenos, integra para 1. Tengo un triplete y tengo un doblete.
Veamos este caso. En este caso, todos los hidrógenos del anillo aromático son equivalentes, ¿sí? Porque tienen un solo grupo unido a uno de los carbonos del anillo, entonces hace que todos estos sean equivalentes, ¿sí? Y como dijimos que en el caso del anillo aromático los electrones se suman en el campo externo, o sea, se ponen a favor en el campo externo, aparecen como si fueran bien desapantallados, a campo bien bajo. Acá están esos 5 protones, ahí hay un pico bien intenso que integra para 5. Después está este y finalmente este. Este es el que tiene los electrones, los protones más apantallados, ¿sí? Que este que está en medio, esos carbonos hidrogenados están en intermedio. O sea, acá está el pico de este y este es el que está más apantallado de todos. Este, que es el que más apantallado de todos está, el carbono vecino tiene 2 protones, 2 más 1, 3, por eso es un triplete. Este carbono no tiene nada, no tiene hidrógeno. Este sería su carbono vecino. ¿Sí? De este lado no tiene nada. Pues de este lado tiene 3, más 1, 4. Por eso es un cuartito. Lo importante es que en este punto del anillo no tiene un carbono, pero no tiene hidrógenos. Y son siempre los hidrógenos los que se acoplan. Y se ve la integración, cuáles son los más apantallados y los menos apantallados. Singlete, multiplete, triplete. Vamos a los aspectos instrumentales de la resonancia magnética nuclear. Para tener un instrumento de resonancia magnética nuclear, lo que yo necesito es un imán, un gran imán. Acá está el imán. Ese imán es móvil, o sea, da una energía móvil y tiene una frecuencia fija, constante, dada por, eso es la que da los fotones. O sea, en ese imán los núcleos se orientan a favor del imán y después, cuando yo le doy la energía, pasan de la spin alfa a spin beta. Entonces ese imán, acá coloco la muestra y bueno, la muestra después se detecta y se amplifica y me da el registro de resonancia magnética nuclear. Ese sería el instrumento, con un poco más de detalle. Están los polos, el magnético, el generador de campo magnético, el tipo de la muestra, la fuente de radiofrecuencia, el detector y amplificador de la señal y la consola de registro. La muestra se aplica directamente en líquidos que no sean viscosos, se usan soluciones de 2 al 15%, y necesito disolverlo en un solvente que no tenga núcleos de hidrógeno, o sea, que no se formen puentes de hidrógeno y que no tenga hidrógeno. Por eso se usan solventes deuterados sin hidrógeno, por ejemplo, benceno, todos deuterados. Recientemente se empezaron a usar muestras sólidas. Bueno, eso sería todo lo que vamos a ver de resonancia magnética.